bienvenidos a su canal de Conciencia Planetaria con Gerardo Said y Nuria Bustamante. En este momento voy a dirigir yo, soy Nuria Bustamante. Gerardo Said está cumpliendo con su deber civil de ir a vacunarse, así que si usted también ya está en esa edad, pues corra, es su oportunidad. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Juan Carlos Pons, con un tema que es realmente interesante, que se llama la triple conjunción del Sol, Venus y Quirón en Aries. Así que si usted es muy fan de este tema, hoy es su momento. Y si es como yo, que apenas está incursionando en todo este tema de la holística y todo, pues es un momento para saciar todas sus dudas, para verlo de una manera más simple, para que todo fluya como debería de fluir. Y bueno, les voy a dar una pequeña síntesis de quién es nuestro invitado. Es licenciado en matemáticas y máster en ingeniería de sistemas, astrólogo, tarotista y numerólogo profesional. Recorre su camino iniciático en la Escuela de Ética. Es productor de programa en miércoles, si mal no recuerdo, de Hermetismo en la Caja de Pandora. Es director en la Academia de Júpiter. Así que, como ven, es alguien muy experimentado y su tema de verdad está muy, muy interesante. Así que vamos con nuestro invitado, Juan Carlos Pons. Bueno, muchas gracias, Nuria, por la invitación al programa y, bueno, también por la presentación tan interesante que hiciste, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy entonces de ese tema, de lo que es la triple conjunción del Sol, Quirón y Venus en Aries. Y bueno, si tú quieres, comienza tú el tema y ahí yo te voy dando mis aportes, ¿no?, del tema. Ah, muy bien, me parece perfecto. Bueno, de lo poco que yo he leído, sé que estas triples conjunciones tienen mucho que ver con cómo funcionamos en el día a día, lo que tiene que ver incluso con el día en que nacemos, o sea, cómo influye en nosotros. Yo lo sé más que otra cosa, con planetas. ¿Qué tiene que ver o en qué influye en esta triple conjunción con el Sol, que es el astro rey? Bueno, fíjate, primero aclarar o poner la clarificación, pues que no son los planetas los que hacen nada, ¿no? Okay. Es decir, los planetas son solamente como un gran pizarrón cósmico en el cual, si nosotros podemos entender cuál es la dinámica que hay en los cielos, al aplicar el principio hermético de como es arriba es abajo, pues podemos traducir eso en el lenguaje humano. Y sí, efectivamente, pues esta conjunción, por ejemplo, la del Sol con Venus, que la llaman el Venus Star Point, pero que bueno, es un concepto más, es ponerle un nombre, en realidad representa, sí, en algún aspecto representa un punto de inicio, ¿no? Pero para que lo comprendamos mejor, vamos al aspecto mitológico, que es de donde se obtiene la función de cada uno de los planetas, ¿sí? O sea, lo que hablábamos del Sol, Venus y Quirón, ¿no? Ah, ok. El Sol en la mitología era o representa a Apolo, ¿no? Al dios Apolo, que ejercía una función que es más, en nuestro mundo moderno, es más parecida al del coach, ¿no? Era un dios que se encargaba de hacer a los mortales, los hacía conscientes de sus errores, de sus equivocaciones. Era como un guía, como un asesor, como alguien que ponía luz en tu camino. Entonces, siempre donde está el Sol, hay claridad, hay enfoque, hay protección y hay como esa mirada más clara de un tema, ¿sí? Después tenemos a Venus o Afrodita también en la mitología griega, era la diosa o es la diosa del amor, amante de Marte o de Ares en la mitología griega, y siempre está relacionada pues no solamente con el amor, sino con todo el aspecto lúdico de la vida, todo lo que es el arte, la poesía, la belleza, ¿no? Y también en algún aspecto con lo que es la vida social también, ¿no?
Esto en cuanto a Venus, ¿no? Y bueno, en la mitología, Quirón, que es el tercer punto que aparece en esta triple conjunción, fue producto de un amor, digamos, no socialmente aceptado, porque Quirón nació de la unión de Saturno, que era Cronos en la mitología griega, con una de las ninfas, ¿no? Entonces, Saturno ya estaba casado con Cibeles, ¿no? Entonces era una infidelidad de parte de Saturno tener relaciones con una jovencita, ¿no? Pero cuando su esposa los pilla, los agarra, se da cuenta, Saturno sale corriendo justamente y se convierte en un caballo, fíjate la asociación. Y esta ninfa pues da luz a Quirón, pero lo abandona porque se siente muy culpable. Entonces Quirón nace sin padre y sin madre. O sea, bueno, con un padre y una madre biológicos, pero desimplicados por completo de su crianza, ¿no? Entonces ahí es donde Zeus o Júpiter es el que se encarga y comienza a enseñar a Quirón. Le enseña medicina, le enseña matemáticas, le enseña astrología, le enseña muchas cosas, y él se convierte en una persona muy que todos digamos, en algún punto todos querían un poco de ese conocimiento de Quirón, ¿no? Él se convirtió en un sanador de otras personas, pero uno de sus discípulos, Hércules, en uno de los 12 trabajos, se equivoca a Hércules y le da con una flecha envenenada, lo cual a Quirón le produce una herida que era terriblemente dolorosa y que él no hallaba la manera de curarse a sí mismo, ¿no? De lo que ya habla de Quirón como alguien de mucho conocimiento, pero de poca sabiduría. Es decir, que no era capaz de tener la coherencia de poder habitar en sí mismo ese mismo conocimiento y curarse. Entonces Zeus o Júpiter lo cura, pero a cambio lo convierte en un mortal nada más, ¿no? Pero bueno, logra curarse. Entonces fíjate, tenemos esos tres personajes en el signo de Aries, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde podemos entrar en lo que es la parte ahora implicativa. ¿Qué implica esta triple conjunción y qué energía dispone? Sí, porque resulta muy interesante, bueno, hasta ahorita, de ver cómo todo esto que viene de los planetas, la historia, tiene que ver con esta parte mitológica. Realmente muchas personas que apenas estamos entrando al mundo holístico, como que no lo asociamos. Entonces, con esta explicación introductoria que os acaba de dar, como que ya todos nos puede quedar muy, muy firme que todo depende de la mitología, ¿no? Que una cosa está relacionada con otra, y ahora sí ya vamos a entender cómo o qué tiene que ver esta conjunción. Así que vamos, señor Pons, que está muy interesante su tema. Bueno, gracias. Mira, ¿por qué es tan importante, antes de entrar, por qué es tan importante la mitología? Porque tú dirás, ¿y qué tiene que ver las infidelidades que otro hizo en el pasado, los dioses olímpicos? ¿Qué tiene que ver directamente con nosotros? Mira, eso es porque los psicoanalistas, por ejemplo, conocen muy bien que el mito es la estructura de nuestra psique. Es decir, que nosotros funcionamos con base siempre a esos modelos de conducta que vienen dados en los mitos, bien sean que estos personajes hayan existido en lo real o no. Lo cierto es que es una historia, y esa historia está, de acuerdo a Jung, esa historia forma parte del inconsciente colectivo de la raza humana. O sea, que en el momento que uno quiere actuar, ¿no? De alguna manera inconscientemente siempre apelamos a uno de esos modelos, ¿sí? Por eso es que es tan importante y por eso es que tiene una influencia directamente en nosotros lo que ocurre con los planetas o lo que vemos en los planetas, ¿sí? Entonces, fíjate, vemos a Venus, que tiene que ver entonces con las relaciones, con el mundo afectivo. Lo vemos con
el Sol, que brinda como claridad y conciencia acerca de ese tema, y con Quirón, que viene como a sanar esa herida, ¿no? Ya. Y el signo de Aries tiene que ver con yo soy. Entonces, toda esta triple conjunción tiene que ver con el amor a uno mismo, ¿no? Es decir, Venus en Aries, el amor a mí mismo, el Sol te brinda como esa asesoría, ¿no? Ese coach, esa claridad para poder ver en esa situación, y Quirón te habla de que son heridas que tenemos que cerrar, ¿sí? Entonces, claro, aquí yo quiero, digamos, aclarar como un paréntesis, ¿no? Que siempre todas las interpretaciones astrológicas tienen una componente positiva o negativa, si lo quieres decir así, o de luz y de sombra, ¿no? Entonces, claro, ese Venus en Aries también representa ese mito de Narciso, ¿verdad? Que dice que era puro amor hacia sí mismo, ¿no? Sí, hasta tal punto que lo conduce a su misma muerte, ¿no? Claro, entonces, fíjate de lo que puede hablar esta triple conjunción. Habla de ese amor a uno mismo sin caer en el exceso narcisista, ¿no? Sí, porque claro, también puedes caer en el exceso narcisista, y entonces esa es la herida que el Sol te está poniendo, te ilumina para que la veas claramente y para que la sanes, pero también por el otro polo, digamos, la parte de la desvalorización del amor hacia uno mismo, también es el otro polo de la cuestión. Entonces, bueno, especialmente el humano funcionamos mucho a través de dialécticas o de polos, o sea, nos vamos a un polo, nos vamos al otro polo. Pero sí, como que nos cuesta mantenernos en medio, ¿no? Sí, o sea, en el medio, digamos, te lo digo como lo recorremos en la enseñanza iniciática, escuela en la que yo participo, en la escuela ética, no es tanto en el medio, sino es un punto de integración. ¿No? Porque en el medio te mantienes todavía dentro de la misma línea que establecen los dos polos, ¿no? La integración es eso que hacemos los humanos cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. Allí se integra lo masculino y lo femenino, y el punto de integración es el hijo, es lo que resulta. El hijo no es, digamos, mitad hombre y mitad mujer exactamente, es la integración de los dos aspectos en uno, ¿no? De hecho, eso es lo que significa integrar, es hacer uno, ¿no? O sea, hacer uno de dos polos. Entonces, el hacer uno de estos dos polos, en el caso de Venus en Aries, de no creerse en absoluto o por el otro lado tener un amor más bien narcisista, tiene que ver con un concepto del amor mucho más, ¿cómo se llama? Consciente, porque ahí está el Sol, que es el que invita a tomar conciencia, un amor un poco más consciente y que considera que hay tres formas de verlo. O sea, el amor que tengo por mí mismo, el amor que yo puedo brindar a otras personas y el amor que puedo recibir de las otras personas. Fíjate que son tres aspectos en la integración. Sí, la Trinidad. Entonces, tal cual, eso es lo que en las religiones se nombra como la Trinidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si estoy siendo demasiado narcisista, si me ocupo demasiado de mí mismo, si me creo el centro del universo, el ombligo del mundo, si tengo un sentido de importancia personal, como decía Castaneda, pues que, digamos, como le decía, pues el chamán a Castaneda, ¿no? Que él pensaba que todo el mundo hacía las cosas, ¿verdad?, para él o para la conveniencia de él. Pues allí es donde el Sol nos está invitando a eso, a tener un enfoque un poquito más consciente de lo que implica el amor hacia uno mismo. Por ejemplo, si el amor hacia uno mismo es exactamente el mismo que le brindas a los demás, está en equilibrio,
¿no? Ajá. No te excedes, porque claro, a veces el narcisista se excede también por el otro polo, en idealizar a la otra persona, no solamente en rechazarla, que era lo que hacía en el mito. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde esta es la invitación que tiene esta triple conjunción, pero para comprenderla aún mejor, quisiera anudarlo o relacionarlo, ¿no? Muy bien. Con esta luna llena que recién ocurrió en Libra el domingo. Ah, ¿no? cierto, es verdad. ¿Por qué? Porque la luna llena le hacía una oposición a estos planetas, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que desde esta oposición, ¿no? ¿Qué es lo que la luna llena está mostrando? Siempre en una luna llena lo que ocurre es que la parte emocional está en el pico máximo, ¿no? Es cuando nos sentimos como con un mayor flujo de energía emocional y lo sentimos en el cuerpo, si estamos atentos y si nos conectamos con nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La luna en Libra pone entonces el foco del mundo emocional en el otro, en la otra persona, en la pareja, en el socio, en el vecino, ¿no? Ajá, entonces, sí. ¿qué pasa? Que tal vez esa energía de la luna llena en Libra trae el mensaje de que reequilibremos un poco esto dialéctico entre yo y el otro, ¿no? Es decir, que sepamos hacer entonces estas tres cosas, tener un adecuado amor por nosotros mismos y al mismo tiempo poder brindarlo a otras personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede implicar esta oposición que se presentó el domingo, que siempre es un estado que dura unos días? La luna llena no es solamente el día y la hora exacta, sino que son como uno o 2 días antes, 1 o 2 días después, la influencia sigue. Ajá. Te queda presente. Como el halo, ¿no? De la energía. Sí, y ahora hoy, por ejemplo, con la luna en Escorpio, es como la fase más intensa, donde tienes que profundizar un poco más si quieres aprovechar esa energía en esa parte oculta, en esa parte que no ves de la situación, ¿no? Que queda como en sombra, ¿no? Ajá, ok. Y entonces, ¿qué es lo que te plantea esto? Bueno, precisamente para mí tiene que ver con una cuestión que los humanos nos conviene sanar como sociedad y que no nos damos cuenta porque ponemos siempre el dedito apuntando para afuera, la culpa es del otro, ¿no? Y tiene que ver con, desde mi punto de vista, con ese estado narcisista de pensar que todo lo que hace el otro es para fastidiarnos a nosotros, ¿no? Ah, ok. Que si el vecino puso música a todo volumen y tú estabas grabando un video, es porque lo me está odia. haciendo solamente que para molestarme a mí, para que no pueda grabar el video. Resulta que no puede ser, por ejemplo, que el vecino se le antojó, tenía un estado emocional y quería poner música a todo volumen, ¿no? Ajá, sí. La persona que cerró el negocio justo a la hora y yo llegué 1 minuto tarde y entonces, claro, la culpa es del otro porque no fue capaz de estar 1 minutito más en el negocio, ¿no? Porque me vio y cerró. Exacto. Como que todos, a ver, la herida narcisista ha comenzado creo yo, a trabajarse desde la época de Copérnico. Cuando nosotros nos enteramos a través de las ecuaciones de movimiento de Kepler y de Copérnico, de que la Tierra no es el centro del universo. Es decir, lo es y no lo es, porque como el universo es infinito, cualquier punto es central. Pero quiero decir, desde nuestro eje de referencia formábamos parte de un sistema donde en realidad el centro era el Sol, no éramos nosotros. Y eso tuvo un impacto psicológico muy fuerte en el ser humano. Sí, porque, pues sí. Entonces yo no soy el centro de la creación de Dios. Y entonces... Sí, o sea, ¿no? Cayeron de ser el centro, la cúspide de la creación a ser nada. O sea, se fue de un extremo a extremo, ¿no? O sea, Además, toda nuestra galaxia es un puntito muy alejado en el cosmos, allí que casi nadie lo transita. Quiere decir que, bueno, eso, fíjate,
eso por una parte, ¿no? La parte narcisista. Y la otra parte, la parte de la imposición. Y claro, como no lo queremos sanar en nosotros mismos, nos conseguimos los políticos que nos están haciendo el espejo. Okay. Ajá, entonces se vuelven impositivos, no, que se tiene que poner una mascarilla, que se tiene que quedar en casa, que no puede viajar, que no puede hacer esto, que... Entonces, claro, es lógico que nos moleste, o sea, las restricciones cuando vienen de afuera en modo de imposición, porque además, ¿por qué digo imposición? Porque nadie nos las consultó. Sí, no, nada más dijeron, lo haces y ya. Claro, lo hago y ya, o sea, bueno, es una imposición, entonces, claro, es que en realidad todo el sistema político está construido en el ser humano de esa forma. Yo elijo una persona y después esta persona, líneas más, líneas menos, se convierte en un tirano, porque por ejemplo, yo elijo a un presidente o una cámara de congreso y después ellos se ponen a hacer leyes y no me las consultan. Sí. ¿No? Y hoy en día es muy fácil, además. Si lo quisieran hacer sería muy fácil, porque con el Internet, el Internet no llega a todo el planeta. Si no llega a todo el planeta, no todo el mundo tiene los recursos de tecnología para tener Internet en casa o computadora, pero siempre pudiera haber centros de consulta, ¿no? Sí. Así como hay centros de votación que se llamaran centros de consulta. Entonces, que allí acudieran las personas que no tienen en su casa computadora o internet y dieran su opinión acerca de los temas de relevancia, ¿no? Y no cuesta mucho, pero ¿por qué seguimos ante eso? Porque todavía no hemos dado respuesta a este tema en nosotros mismos. Es decir, ¿cuántas veces pasa que estamos hablando con una persona, ¿no? Sí. Y le decimos, por ejemplo, o estamos hablando con el abogado porque nos está tramitando algo y le decimos, bueno, pues métete hoy entonces allí en la página a ver qué pasó con mi documento. Y esto que estoy diciendo es una imposición. Así se lo digas con todo el cariño, porque más bien tendrías que decirle, dispones del tiempo para hacerlo y quieres hacerlo y bueno, ¿qué tal si lo haces hoy, no? Sino que no, y lo haces hoy. Y es que también se ha vuelto como parte de nuestra cultura ese típico, ¿no? De si yo pago o si yo estoy invirtiendo algún bien, entonces soy tu jefe y dispongo de tu vida y de tu tiempo. Eso, entonces... y fíjate que en México, en el país donde ustedes están, hay una frase que yo me la aprendí porque tengo contacto con personas de muchas partes del mundo. Entonces hay algunas personas de México con las que tengo contacto y cuando yo le digo algo me dicen, mande. Y yo le digo, ¿cómo que mande? O sea, no te estoy mandando, ¿no? Pero fíjate, el cómo hablamos, dirá, pero esa es una manera de expresarse, ¿no? Pero es que todo lo que está programado en nosotros, ¿no? Como seres humanos, que, bueno, durante los 6 primeros años de vida, pues lo que es los padres, la cultura, la sociedad, los profesores, todos nos hacen como una programación. Todo se expresa a través del lenguaje, todo. Es decir, que aunque tú digas una cosa, pero quieras decir otra, en esos fallos, en eso que hace la diferencia entre lo que digo y quiero decir, ahí es donde se están expresando esas programaciones y ahí es donde, bueno, escucharlas para enterarse qué fallas o qué defectos tenemos, ¿no? Como persona y entonces decir, pues fíjate, ¿no? Le estoy diciendo que me mande. Es decir, que estoy actuando allí en esa situación, una sumisión frente a un amo. O sea, entonces, a ver, ¿pero de dónde viene? Entonces sigue ese camino de introspección, que es lo que hacemos en las escuelas iniciáticas. Un camino de introspección para descubrir en profundidad de dónde vienen las cosas y entonces ya, cuando ya las tenemos bien claras, bien comprendidas, de dónde vienen, cómo me implico yo en esto, entonces ahí donde ya puede venir una respuesta, ¿no? Pero no decir, bueno, es que me pasa eso, bueno, entonces... cuando veo una situación, no actúo la sumisión. Entonces, de repente no lo actúas por lenguaje, pero de repente lo actúas de otra manera, porque como no está suficientemente bien comprendido,
Entonces, esa programación automática, que es lo que los psicoanalistas le llaman el ego, ¿no? Actúa por otra vía, te lo mete por otro, o sea, lo cambia de forma, nada más. Pero es exactamente la misma cuestión. Entonces, esa imposición es otra de las cosas que desde mi punto de vista es en lo que esta posición planetaria nos está invitando a trabajar. Okay. O sea, si tú lo ves afuera, ¿sí? Porque si tú lo tienes afuera y es algo que no te molesta, ni lo observas, ni le prestas atención, ni lo ves como una imposición, tal vez tú no tienes que trabajar ese tema o yo, o sea, quiero decir. Sí, sí, sí. Pero si de verdad te molesta, te hierve, lo matas, ahí es un tema tuyo ahí, porque te está influyendo. ¿No? Entonces es una luna llena y un momento mientras el Sol, Quirón y Venus están en conjunción para mirar ese aspecto también de lo que tiene que ver con la imposición. Va. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo algo afuera, ¿no? Es como un mensajero, ¿no? Y nosotros tendemos a querer sacar la pistola y pegarle un tiro al mensajero y echarle tierra o no mirarlo. Desquitar tu frustración contra el pobre mensajero. Y porque genera mucha frustración, entonces no queremos. Preferimos pensar que lo que pasa es que o Dios nos cogió rabia, o es que tenemos mala suerte, o es que nos pasan las cosas del coyote cuando va detrás de correr caminos. Y no es eso. Es en ese momento es cuando uno tiene que tener esa capacidad que la PNL le llama estado disociado. Es decir, salir de ti un momentito y mira, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me enojo ante esta situación? Porque el otro me quiere imponer. Entonces, ¿en dónde yo estoy actuando la misma cosa? ¿No? Sí. Es decir, y entonces ahí es donde realmente comienza un camino iniciático a través de... Y claro, lo que es tu astrología personal, lo que es tu numerología personal y lo que es el tarot como una manera de entrar al inconsciente, te dan una información valiosísima de todos estos aspectos, ¿no? Claro, se requiere no solamente, o sea, desde mi punto de vista, yo lo veo de esta manera, si uno primero puede, a través de sesiones de astrología o de numerología o de tarot, o bien a través de estudiarlo y después aplicarlo hacia uno mismo, ¿no? Uno puede primero ir como, ¿cómo diríamos? Como limpiando un poco el terreno, ¿no? Porque claro, la lectura astrológica siempre está en función del nivel de conciencia de la persona que la interpreta, ¿no? Pero si uno puede comenzar a ver primero qué es lo que me está mostrando esto, y después de que uno ya se conoce a sí mismo con un nivel de profundidad X que te dan estas herramientas, después quiere ir a una escuela hermética a comenzar a ir más en profundidad, pero ya vas avanzado. Ya tú dices, mira, sí, es que a mí se me juega hacer tal cosa, y mira que está en este aspecto de mi carta, ¿no? Ahí es donde tú comienzas a trabajarlo. Entonces, esta posición de este triple conjunción tiene otros aspectos también. En el cielo, los aspectos le llamamos a los ángulos que forman los planetas. ¿No? Eso. Justo le iba a preguntar cómo funcionaba eso, porque sí, siempre mencionan conjunción y cosas así, y a veces uno se queda de, bueno, se alinean o cómo funciona. Sí, una conjunción que es que los tres planetas están en el mismo signo zodiacal y muy cerca. O sea, que hacen un ángulo de 0. O sea, no están distanciados. Por ejemplo, aquí estoy mirando, Quirón está a 8 grados de Aries, casi 9. El Sol está hoy a 10 grados y Venus a 11. O sea, están a menos de 2 grados entre sí todos. O sea, están muy cerca. Entonces, esos forman una conjunción. Ahora, es que hay otros aspectos también que son la energía
el aspecto, el ángulo que forman es como la parte dinámica de los planetas, cómo mueven la energía, ¿no? Sí, ¿Ya? sí. Entonces, fíjate, ahorita hay tres aspectos que son lo que yo llamaría más importante, ¿no? Hay un aspecto que es conocido como un sextil, que es un ángulo de 60, y que significa, o sea, la explicación es que tiene que ver con un aspecto de curiosidad y de aprendizaje, ¿no? ¿Me explico? Entonces, cuando hay ese sextil, quiere decir que hay como una oportunidad de aprender, ¿no? Y precisamente esos tres planetas hacen un sextil con Marte en el signo de Géminis y con el nodo de la Luna que también está pasando por el signo de Géminis. ¿Y qué implica eso? Entonces, ahorita traducido al español, para quienes tienen menos recorrido en astrología. Esto implica que tú puedes decir, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo sano esas heridas? Entonces, ¿qué te está diciendo allí Marte en Géminis? Prueba por diferentes vías. Aprende esto, aprende lo otro, aprende PNL, aprende mindfulness, aprende meditación, aprende astrología. O sea, sé polifacético en la manera de dirigirte. Okay. ¿No? O sea, es tu oportunidad para intentar de todo un poco. Intentar un poco de todo por curiosidad, esa curiosidad que te da por entrar a un campo de conocimiento. Bueno, entonces quiere decir, pon acción, ¿no? Y en la medida que tú veas que algo es interesante, bueno, dirígete a aprenderlo, ¿no? Sí. Es como diciendo, bueno, por ejemplo, ahorita quien me está escuchando y dice, pues eso de la astrología está muy interesante, bueno, que me contacte y yo le explico cuándo comienza la formación, ¿me explico? O de qué manera hacer una consulta. Es decir, que siempre, o de repente esa persona escuchó un programa anterior que ustedes hicieron de meditación, voy a contactar a esta persona porque quiero, o pasé por la librería y vi un libro de, no sé, de PNL, voy a aprender PNL a ver en qué me ayuda, ¿no? Ok. Y hay otro sextil también que hace con Saturno en Acuario, ¿no? El tema de Saturno en Acuario ya lo abordé yo con Gerardo en otros programas anteriores, en diciembre, cuando Júpiter y Saturno se pusieron en el grado 0 de Acuario, que hicieron lo que se llama un Catún, que es un ciclo de 20 años, donde todo el ordenamiento social va a comenzar a generar cambios, ¿no? Esto lo abordé en otro programa, pero lo menciono ahorita para no descolgarlo, no dejarlo como fuera de argumento. Entonces, Saturno en Acuario puede significar muchas cosas. Por ejemplo, el ocuparte de tu propia liberación, de tu propia libertad personal, pero también puede significar ese miedo a no saber lo suficiente, ¿no? Necesito aprender más, necesito saber más. Pero como Saturno está allí, donde está Saturno están los deberes. O sea, él es el que, como el profesor que deja tareas para hacer. Entonces, la tarea está ahorita en Acuario. Es decir, en aprender a integrarte con los demás, con el grupo, con los amigos, el aprender a crear tus espacios de libertad, de individualidad, el aprender, el vincularte con el conocimiento, todos estos aspectos. Entonces, este sextil te invita por el otro lado del cosmos, te está invitando también a decir, es que hay algo que no sé, bueno, apréndelo, ¿no? O sea, esa es la dinámica que está generando el otro aspecto. Aprende a integrarte a grupos, por ejemplo, que tengan ese conocimiento y que te puedan ayudar. Ok. Entonces, ya haciendo una conjunción con todo lo que se empezó con el tema de esto del egocentrismo, el narcisismo y todo, pues creo que también se puede entender como esto de lo que acaba de mencionar, que a veces nos da miedo como que relacionarnos con otras personas porque no sabemos X tema o no tenemos mucho conocimiento, entonces podemos dejar de lado un poquito ese narcisismo o ese ego y decir, ok, no lo sé, tengo un poco de conocimiento, me puedo relacionar con esta gente para aprender un poco más, ¿no? O sea, dejar de lado esos miedos que nos impiden aprender. Eso. Y claro, es que ese miedo es un miedo ancestral que viene de los mitos, que viene del mito religioso de la creación del hombre. Cuando se dice
que Dios crea al hombre y la mujer y después les dicen, pueden hacer todo lo que quieran menos esto, ¿no? Ellos incumplen con el referente que les había puesto Dios, como lo cuenta el mito, y entonces son rechazados por Dios, o sea, los bota del paraíso, ¿verdad? Entonces, o sea, es un miedo basal, casi originario en el hombre, creado un poco por la interpretación de esos mitos religiosos, pues de que en cualquier momento el otro me puede rechazar. Entonces, claro, hay como ese, a veces cuando uno tiene ese miedo y más bien quiere hacer todo lo que sea posible para evitar ser rechazado, genera más rechazo todavía. Porque siente que la otra persona está como muy, demasiado, te lo hace ver como una obligación casi que lo tiene que aceptar. Entonces eso te genera un rechazo también. Entonces esa es, como te digo, en la parte de los mitos son cosas que tienen que ver, eso es común a toda la humanidad, ¿no? En general. Sí, es como el miedo eterno, ¿no? De no pertenecer a un grupo, a sentirse solo y a pertenecer precisamente a una sociedad, que también se habló con esta conjunción con Venus, que tiene que ver con la sociedad, con unirse a grupos. Creo que el miedo a ser rechazado es como que la base de todas las sociedades, ¿no? Y lo que acaba de mencionar de que a veces eso nos lleva a no ser nosotros mismos y al final genera más rechazo porque las otras personas se dan cuenta de que eres falso y piensan que todo tú eres falso. O sea, no se ponen a pensar que tal vez solamente pequeños aspectos son falsos, creen que todo en ti es falso y genera desconfianza. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Sí, y eso es muy importante en esta era que está comenzando, como estamos como cruzando la frontera de la era de Piscis a la era de Acuario. Va a ser muy importante esa autenticidad y esa coherencia, justamente. Y eso porque, bueno, te das cuenta, pues, a veces yo cuando veo alguna publicidad de estas que hay en las redes sociales, me parece el tipo muy bien vestidito, con una corbata, con todo el discurso preparado, en el fondo está todo perfecto, o sea que no le puedes tachar nada, ¿será que esta gente es perfecta? ¿No? O sea, entonces a mí me hace como un poco así como que me lo están vendiendo una imagen de perfección, ¿no? De todas maneras, sí, por ejemplo, ¿sabes dónde se expresa mucho este tema, por ejemplo, que te estoy hablando hoy, que te estoy compartiendo hoy acerca de los temas de la sanación y de lo que tiene que ver con el narcisismo a veces, ¿no? Se expresa un poco cuando uno ve en las redes sociales ese exceso de teorías conspirativas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es que como que la persona que participa de estas cosas pensase que en algún momento a mí me enganchó eso un tiempo atrás, ¿no? Pero comencé a comprenderlo mejor y me di cuenta que en el fondo es narcisista pensar que otras personas no tienen nada mejor que hacer más que dañarte a ti. O sea, que no tienen oficio, ni tarea, ni nada. Ahora, sí es cierto, por supuesto, yo digo que todas las cosas tienen siempre, todas estas cosas tienen una contraparte siempre. Si bien es cierto que tú me puedes decir, pero es que esto, ¿cómo se explica? Sí, es que lo que nosotros vemos en lo que hacen los demás, es por lo general, lo que vemos es a su yo, a su ego, ¿no? O sea, vemos, no voy a nombrar ninguno en particular, pero vemos personajes que son infinitamente ricos, pero que son tan carentes, o que se sienten tan en carencia, que nada es suficiente. O sea, pueden tener 400.000 trillones de dólares y todavía piensan que tienen que seguir ganando más porque en cualquier momento los pierden, ¿no? Entonces, bueno, buscan crear situaciones para seguir ganando más dinero o para tener control de las personas. Eso por supuesto, pero en cada uno está en la respuesta que uno da frente a eso, ¿no? O sea, no, ¿cómo te digo?
no es todo como se pinta afuera. Y eso también tiene que ver con esa parte narcisista, pues pensar que todo lo que hace el otro gira en torno a ti, ¿no? Eso tiene que ver. Entonces, si bien es cierto que otro puede tener sus planes o sus puntos de vista, puede ser que no sean muy buenos para ti, eso no lo niego, ¿no? Pero de ahí a pensar que los está haciendo solamente que por ver cómo te fastidia a ti, esa es la parte narcisista, justamente. Entonces, ahí, claro, pues está, el otro propone lo que él quiere, y tú después verás qué es lo que tú haces al respecto con eso. O sea, tú ya harás tu evaluación de si te conviene, si no te conviene, si lo necesitas o no lo necesitas. Lo necesitas, no lo necesitas, o sea, eso ya después es una evaluación, ¿no? Más bien. Sí, de no dejarse llevar, ¿no? Precisamente, todo va relacionado, ¿no? Precisamente por esto que se mencionó de tratar de pertenecer a un grupo o a una sociedad, uno a veces se deja arrastrar por, ay, necesito tener un buen celular porque fulanito lo tiene y yo también lo tengo. Es así de, a ver, ¿lo necesitas? Si lo necesitas, adquiérelo. Si no lo necesitas, pues está bien que la otra persona lo tenga y ya. Sí, y claro, todo esto comenzó a ponerse más intenso, toda esta parte narcisista como conspiranoica, hacia el mes de enero, cuando Neptuno, el planeta de los imaginarios, de los engaños también, de las situaciones poco claras, de los imaginarios, ¿no? Hace lo que se llamó, o lo que se llama en astrología, una T cuadrada, que es una configuración donde está él por un lado, y hay otros dos aspectos difíciles que se llaman cuadraturas, que son ángulos de 90, y en aquel momento era con los nodos lunares, ¿no? Los nodos lunares hablan un poco de lo que tiene que ver con situaciones de la vida que nos corresponde vivir, ¿no? Es como una oportunidad que se está abriendo de vivir una determinada experiencia. Y cuando el nodo norte está en Géminis, tiene que ver con la información, con el acceso a la información. Okay. ¿No? Con qué es lo que me cuentan, qué es lo que dice la tele o las redes sociales o cómo yo me comunico, de qué manera yo comunico. Y el otro nodo, cuando está el sur, que tiene que ver más con experiencias de vidas pasadas o de momentos anteriores, en Sagitario tiene que ver con la verdad, ¿no? Es como que lo que transmito o la manera como lo transmito deja ver cuál es mi verdad, mis creencias o mi punto de vista acerca de la vida, ¿no? Okay. Cuando tú haces un discurso, ¿no? Ahorita yo estoy haciendo un discurso, esto subyace detrás toda una filosofía, todo un enfoque en la vida, ¿no? Entonces ahí estaba eso y tenía que ver un poco con esto de tomar conciencia acerca de esto, de que a veces, por ejemplo, en las redes sociales, muchas personas le dicen borregos a todos los que se creen, todo lo que les sale en la tele, pero ellos se creen todo lo que les sale en las redes sociales, que en esencia es la misma cosa, ¿no? Sí, pues sí. O sea, en esencia es lo mismo, porque digamos que es una información y que quienes tienen el poder económico como para poder transmitirte una información por la tele según la conveniencia de esas personas, también tienen el mismo poder de hacerlo en las redes sociales, seguramente. Sí, entonces, bueno. Y es parte de lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí. Creo que la ventaja de las redes sociales es que si las sabes usar, pues bien, pues nos ha permitido todo esto, ¿no? De juntarnos desde el otro lado del mundo casi, o este tipo de interacciones. Y hablando de eso, hay una señorita que está muy interesada en su tema y nos ha mandado un mensajito, claro, saludándolo a usted y también aquí a producción, a Conciencia Planetaria, y le pregunta a usted que ella es Libra con ascendencia a Piscis y le interesa saber cómo esta conjunción la puede afectar a ella y a su entorno. Libra, a ver, depende de la fecha de cumpleaños, o sea, los que son Libra, los que están más, los que no tanto afectar, sino sobre los que influye más, son sobre el primer y el segundo decanato. Es decir, los que nacieron entre
los días más o menos 20 y pico a final de mes o los 10 primeros días del siguiente mes de Libra, ¿no? Porque esos son los que reciben esta oposición, ¿no?, de estos planetas con su Sol. Entonces, ¿en qué tiene que ver? Bueno, en el tema que tienen todas las personas del Sol en Libra, que es su mundo de las relaciones y cómo se relacionan con los demás, ¿no? Pues mire, me acaba de mandar su fecha, dice que es del 18 de octubre de 1980. Entonces, el tercer decanato, más bien, esta conjunción a ella, en lo particular, no la toca de una manera más personal. Claro, después allí hay que considerar que la carta astrológica no es solamente el signo donde está el Sol, sino donde está el ascendente, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. O sea, y es todo un tema completo, y la virtud del astrólogo es tener la capacidad de integrar todo en una persona. Pero particularmente a ella esta conjunción particularmente no le tiene un efecto en este momento. Sí es cierto que después el Sol va a seguir recorriendo el signo de Aries y Venus también. Entonces, cuando esos planetas estén cerca de su Sol, ahí ya tendríamos que hablar en términos un poquito más técnicos quizá, cuando estén por ahí por los 20 grados, 18 de Aries, es cuando puede tener una influencia más directamente en su mundo de relaciones. Sin embargo, ahora las personas que están en el tercer decanato de Libra tienen estas influencias. Tienen, por una parte, un aspecto muy armónico, un trígono con Júpiter en Acuario, que le está brindando la oportunidad de hacer amigos, de integrarse, de tener una mayor vida social, de tener más libertad, ¿no? Pero por otra parte tienen a Plutón en Capricornio por cuadratura, y el efecto que produce en el Libra del tercer decanato que Plutón esté por Capricornio es como un poco de miedo, porque ese Plutón en Capricornio les muestra una faceta vamos a decir, de obsesión por el control y la manipulación y las cosas materiales, que Libra no ¿cómo se llama? No es capaz de manifestar esa persecución maniática por el control. Entonces, es como que piensan que todo se les está destruyendo en su vida, pero claro, es para que Libra tome conciencia también de que en la vida no todo es paz y armonía, sí, debe tener sus tintes un poco malos, ¿no? Que tiene que tomar en cuenta también que, además de esa comodidad que a veces tiene Libra, que a veces es un poco acomodaticio o placentero, o sea, también hay que tomar en cuenta lo que le está diciendo Plutón, que también es como, bueno, ¿y qué estás haciendo tú en tu proyección social? O sea, ¿qué metas tienes? ¿Tienes algún objetivo? ¿En qué te vas a ganar la vida? Entonces esto lo tiene como un poco como con miedo, con intranquilidad, pues, porque claro, es como que, es como muy rudo, ¿no? Sí. Para Libra enfrentar ese tránsito en este momento, ¿no? Pero sí, en términos generales, pues, es esto, ¿no? La triple conjunción directamente, la triple conjunción en la luna llena no intervino directamente porque no está cerca de donde ya tiene el Sol, pero ahora en los próximos días de abril el Sol va a ser aproxima. Ahora sí va a tener que preocuparse un poquillo, sí, estar más atenta. Bueno, pues ahí está Nacheli Lamas, ahí está su respuesta, no tiene que preocuparse hasta ahorita, puede revisar después, ahora sí que su carta. Y pues este tema está muy, muy interesante, lástima que nuestro tiempo sea tan corto, pero bueno, usted, querido televidente, ya se dio cuenta de que este tema es muy amplio, muy vasto, no lo podríamos pasar aquí horas y horas platicando, pero pues podemos quizá después otro programa seguir con este tipo de temas, pero por el momento pues creo que ya vamos a tener que terminar. Fue un gusto, señor
Juan Carlos Pons, de verdad que lo disfruté mucho este tema, a pesar de que no conocía, no tenía mucho conocimiento acerca de esto, y de verdad me gustaría que esto continuara, me quedé picada, así que supongo que tal vez usted del otro lado de la pantalla también. Me encantaría si nos pudiera compartir sus redes sociales o algo así para poder seguir al pendiente de estos temas. Sí. Bueno, si te interesan estos temas, puedes comunicarte conmigo, bien sea por Telegram o por WhatsApp, al número +58 424 223 6744. También tengo presencia en casi todas las redes sociales. En Facebook me consigue con este mismo nombre, Juan Carlos Pons. En Instagram como Júpiter Hermetismo. En YouTube también como Juan Carlos Pons. En Telegram tengo un canal que se llama Júpiter Hermetismo también. En la red social Miwi como Juan Carlos Pons López también. En el blog academiajupiterhermética.blogspot.com. O sea que ahí tiene bastante donde elegir. Y como voy a iniciar ahorita, en el día 24 de abril, voy a iniciar formación en astrología iniciática, pues a quienes quieran y les interese el tema, pues que se pongan en contacto conmigo, y quienes quieran aprender astrología, pero no pueden por horarios o porque no les va fácil esto ¿cómo se llama? De estar siempre, todas las semanas en clase, pues también tengo módulos ya pregrabados que puedes aprender por tu cuenta, y así de tarot también. Pues ahí lo tienen, ahí tienen sus redes, ya tienen las fechas, así que si ustedes están igual de interesados que yo, pues ahí está el señor Juan Carlos, que es muy apasionado de estos temas, es un experto en estos temas, así que tenemos mucho de dónde abarcar. Así que bueno, este ha sido su programa de Conciencia Planetaria. Espero que sigan siguiendo nuestra página de Mundo Holístico, obviamente, tanto en internet como en Facebook, para que sigan todas nuestras transmisiones. Ya vieron que nuestros temas son variados y muy, muy interesantes. Así que, una vez más, señor Juan Carlos Pons, fue un gusto su presencia, su tema, de verdad que es muy amplio y muy interesante. Le agradezco mucho. Y pues usted, sí, querido televidente, ahí están las fechas, no se olviden, nuestras redes sociales, ya se las saben, las pueden ver en la página, así que síganos los lunes, los martes, vean los demás programas, están muy, muy interesantes. Así que esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este tema, que sigan aunando en todo esto que es realmente mágico, maravilloso e intelectual, tiene de todo, así que quédense en nuestra programación. Este ha sido su programa de Conciencia Planetaria. Espero que tengan un muy buen día.